Hola comunidad, hoy les traigo otro video tutorial para descubrir los misterios del Excel y aprender cómo potenciar nuestro trabajo con esta gran herramienta. Hoy aprenderemos a utilizar el conjunto de fórmulas del grupo de funciones lógicas que incluyen función si, función o, función y, múltiples si anidados y la función si punto error. Bien, en esta primera parte veremos la función sí dentro del marco de funciones lógicas que se utilizan para tomar decisiones en base al cumplimiento o no de ciertas condiciones. En esencia, esta función recrea nuestros pensamientos y criterios de decisión para obtener un determinado resultado en función al cumplimiento o no de estas condiciones que nosotros le estamos pidiendo al Excel que evalúe. En base al resultado de esta función, Excel decidirá entonces si realiza o no una acción o cuál de estas también debe realizar. La función más conocida dentro del grupo de las funciones lógicas comentábamos que era la función si. Esta función tiene una estructura de tres argumentos. El primero, la prueba lógica, es el criterio que será comprobado siguiendo una determinada regla de evaluación. Evaluaremos dos términos, uno frente al otro, para ver si son iguales, uno es mayor que el otro, uno es menor que el otro, uno es mayor o igual que el otro, menor o igual que el otro, o si no, que sean distintos. La prueba lógica puede ser ingresada tanto a mano como referenciada a una celda, aunque siempre es recomendable que todo se encuentre referenciado para facilitar potenciales modificaciones o arreglo de algún error. El segundo término, el valor sí verdadero, aquí especificaremos lo que deseamos que Excel ejecute si es que la prueba lógica se cumple, si es verdadera. Esta puede ser una fórmula, puede ejecutar una fórmula, puede mostrarnos un texto deseado o un número deseado. Por último, el tercer argumento, el valor sí falso, será la ejecución del Excel si es que la prueba lógica no se cumple, si el resultado es falso. Al igual que en el término anterior, puede ser una fórmula, un texto, un número o incluso una nueva función sí, si nosotros seguimos deseando evaluar más criterios. Bien. Para ver cómo se aplica, vamos a resolver un práctico en el cual buscaremos que el Excel realice una evaluación de criterios y en base a esto evalúe los resultados de dos exámenes de un conjunto de alumnos y nos diga si estos se encuentran aprobados o desaprobados, siendo que para aprobar deben haber obtenido una nota mayor o igual a 7. Borraremos lo que ya está hecho y comenzaremos. Primero que nada calcularemos el promedio de las dos evaluaciones que han rendido este conjunto de alumnos. Esto lo hacemos con la función promedio de las dos notas. Entonces, damos Enter y autocompletamos no solamente con la fórmula, sino también con el formato desde el menú que se despliega desde aquí abajo, seleccionando la opción rellenar sin formato. Entonces vemos que la primera fórmula evalúa el promedio de los resultados del primer alumno y al haber autocompletado, sin haber fijado ninguna referencia absoluta, sino que habiendo dejado las celdas completamente variables, vemos que evalúa los resultados de los exámenes del último alumno. Bien, ahora lo importante. Dijimos que queremos que el Excel nos muestre si este alumno está aprobado o desaprobado siempre y cuando su promedio, su nota de aprobación, haya sido mayor o igual a 7. Con lo cual, ese es el resultado aprobado. De lo contrario, si el valor es falso, será desaprobado. Formularemos primero que nada a mano y luego formularemos referenciando a celdas para ver cómo se pueden llegar a dar los dos casos. Formulamos entonces ingresando los criterios a mano. Dijimos, si el promedio es mayor o igual a 7, entonces queremos que nos diga que el alumno está aprobado. Observen el detalle de que he escrito aprobado entre comillas, ya que este es el criterio que Excel tiene para ingresar cualquier tipo de texto. Todo lo que se escriba entre comillas en cualquier formulación dentro del Excel o en cualquier celda, Excel lo reconocerá como texto, independientemente de lo que nosotros estemos escribiendo. Con lo cual, acá le estamos dando la orden que nos devuelva el texto aprobado.
Bien, dijimos que si el valor era falso, queríamos que nos devolviera como resultado desaprobado. Bien. Cerramos paréntesis para terminar nuestra formulación. Vemos que tenemos un paréntesis de apertura y un paréntesis de cierre, con lo cual son cantidad de paréntesis de apertura y cierre equivalentes. Damos Enter y vemos el resultado para el primer alumno. Sencillamente autocompletamos, nuevamente sin formato, y quedará nuestra tabla completa habiendo ingresado los valores a mano. Bien, entonces dijimos que en segunda instancia íbamos a resolverlo referenciándonos a celdas. Volvemos a formular entonces. Si el promedio, y ahora es cuando lo hacemos, es mayor o igual a lo que nosotros dijimos que era la nota de aprobación, queremos que nos devuelva el resultado aprobado. De lo contrario, desaprobado. Damos Enter nuevamente y vemos que de una forma mucho más sencilla y rápida nosotros podemos haber resuelto el problema en cuestión. Y si deseamos cambiar en algún momento el criterio, por ejemplo, la nota de aprobación deja de ser 7 y pasa a ser 4, sencillamente lo modificamos aquí y no tenemos que modificar todas nuestras formulaciones una por una. Bien, volvemos a lo anterior y observamos lo que les comentaba hace un rato. Vemos que aquí formulamos en una primera instancia con todas nuestras celdas variables, aunque eso nosotros no lo necesitamos ahora para poder autocompletar, ya que si lo hiciéramos sin referenciar de forma absoluta las celdas, todas estas irían bajando a medida que vamos autocompletando, cuestión que nosotros no deseamos. Queremos que tanto la nota de aprobación como los resultados de aprobado y desaprobado, es decir, el valor si verdadero y falso, se mantengan siempre fijos. Esto lo resolvemos con referencias absolutas, parándonos sobre el criterio que deseamos que se quede fijo, es decir, que no varíe cuando nosotros autocompletamos, y apretamos F4 sobre cada uno de estos. Ahora sí, autocompletamos y vemos que la función nos muestra el resultado esperado en todas y cada una. Evalúa el promedio frente a los criterios que nosotros queríamos que lo hiciera. Bien, ahora, a modo de conclusión, vamos a realizar una lectura de lo que está escrito. La función sí puede leerse parte por parte de la siguiente forma. Si se cumple este criterio, el primer punto y coma se lee como entonces, el valor sí verdadero se lee como realizar esta acción, el siguiente punto y coma se lee como si no, y el último argumento se lee como realizar esta otra acción. Entonces, una lectura de corrido leería si este criterio se cumple, entonces realizar esta acción, si no, realizar esta otra acción. Entonces, de esta forma podemos hacer una lectura del criterio lógico que sigue Excel a la hora de evaluar una función lógica. Muy bien. Estas fueron entonces las funciones lógicas de Excel. Espero que les haya servido. Hasta luego.